En esta ocasión me complace mucho conversar con Alex Santos, periodista, escritor de 3 libros, de muy difícil, digamos, ubicación hoy en día por esta mala costumbre que tienen las editoriales a veces de no reimprimir o no sacar reediciones. Pero es alguien que además de referírmelo a alguien que yo quiero y admiro mucho como Frederick Porta, uno sabe uno va conociendo digamos, tu revisión y tu estudio del entorno del Fútbol Club Barcelona. Así que primero que todo agradecerte la invitación y que estés conmigo el día de hoy para que nos escuchen hoy en día como nos obliga, digamos, el periodismo a través de las redes y estas opciones alternativas. Un gusto verte y saludarte. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Fantástico. A ver, yo parto de una base, digamos, cuando uno va revisando la historia del fútbol, la historia de los clubes sobre todo, porque las selecciones nacionales se mueven en entornos muy distintos y como las competencias son cada vez más aisladas, no mueven tantas pasiones, sino que son, digamos, episodios muy circunstanciales, más allá de un mundial, de una Eurocopa, un torneo similar. Pero en cuanto al Fútbol Club Barcelona, yo no encuentro un club tan fascinante. No me refiero exclusivamente al modo, digamos, a la idea de fútbol que, digamos, que llegó al Olimpo a través de la conducción de Guardiola, Laporta, Cruyff, sino me refiero a la vida social, económica y política del club. Tú que la has seguido, que la has estudiado, ¿la has podido comparar con otros clubes? ¿Te da esa sensación de que es única? Bueno, si nos ocupásemos un poquito del Benfica, a lo mejor nos encontraríamos con un club de esta dimensión también social, con muchos asociados y todo esto. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es posible que a veces, bueno, en Can Barça siempre nos miramos al ombligo, es una expresión para decir que nos creemos el centro del mundo, todos nos miran, todo es tal. Y yo imagino que en el Madrid, en el Betis, en el Athletic de Bilbao, no sé, en el Girondins, en el Arsenal a lo mejor también, ¿no? Hay este movimiento, no tanto como político como existe en el Barcelona, pero sí de un interés hacia la entidad, ¿no? Bueno, aquí la peculiaridad respecto a estos clubes que te he estado diciendo, excepto el Madrid, bueno, el Atlético de Madrid, el Madrid y los Asuna, es que el Barcelona es un club de fútbol y es propiedad de sus socios, ¿no? De members, ¿no? Como dicen los americanos o los ingleses, ¿no? Es decir, tú tienes la potestad de que tienes un carnet, un voto. Aquí no hay dinero que valga. Aquí si el Barcelona tiene 140.000 socios y con derecho a voto son pues que tengas un año de antigüedad, que seas mayor de edad y que no estés penalizado, pues tienes un voto. Y eso a mí me parece fantástico. Yo creo que esta condición de sociedad la hace pues peculiar, ¿no? Ya te digo, pero en España hay 4 clubes, 3 clubes más que el Barcelona con estas características, ¿no? Bueno, aquí la peculiaridad es que hay esto que tú antes te referías, ¿no? Al famoso entorno. ¿Quién es entorno? ¿Qué quiere decir entorno? Bueno, entorno podemos ser tú y yo, ¿no? Es decir, ejerciendo este debate, ¿te imaginas que tuviésemos ese poder que nos estuviesen viendo miles de personas o cientos de miles de personas y a través de nuestro posicionamiento pudiésemos influir, ¿no? Bueno, pues seríamos un pequeño entorno, ¿no? Entonces, el Barcelona está repleto de entornos y esto hace pues que haya un caldo de cultivo constante, diario, casi diario, y que cualquier acción de la entidad, en la dimensión que sea, pues pasa a ser un debate interno de socios que antes estaba pues en el Camp Nou o en ámbitos privados y ahora pues estas cosas se llevan a las redes sociales, ¿no? Y parece que para mucha gente el centro de su vida sea el Barça y lo que le pasa al Barça, ¿no? Yo a veces he pensado de que este entusiasmo que muestra mucha gente por ordenar el Barcelona, la tuviese también para su casa, para su región, para su ayuntamiento, para su país y para su estado, ¿no? Que sería fantástico, ¿no? Pero bueno, el Barcelona es algo que para mucha gente les llena las 24 horas del día. Y parece que es intocable, ¿no? Porque esa sensación, digamos, llevémosla a estar en el Camp Nou, a formar parte de lo que sucede en el campo, pero también en las gradas. Yo tengo una imagen muy, muy particular, una de las veces que fue al Camp Nou, fue el último partido de Xavi por Liga, aquel empate contra el Deportivo La Coruña, en el cual Xavi se despedía, después venía obviamente la final de la Copa del Rey, la final de la Liga de Campeones, en aquel primer año de Luis Enrique, y al lado mío había un señor, calculo yo 70 y largos,
con 2 de sus nietos, y sus nietos no pasaban de los 6 años. Y aquel orgullo de aquel abuelo enseñándole las letras del himno a los 2 chicos era conmovedor. Y yo no digo que esto no pase en otros clubes, porque puede pasar en el Madrid probablemente, puede pasar, como tú bien dices, en el Arsenal, en el Manchester United, pero a esto hay que agregarle eso que tú mencionas, que para mí es lo que lo convierte fascinante. Que 2 personas pueden ser en torno, porque tienen una manera de pensar, una manera de discutir, digamos, la vida del club, y a mí me da la sensación de que tiene un efecto multiplicador fabuloso. Y yo creo que la moción de censura, o por lo menos la recogida de firmas a la moción de censura a la presidencia, a la directiva de Josep María Bartomeu, es un ejemplo claro de ello, porque incluso yo, que siento Twitter y siento las redes sociales como un mundo aparte, que no se acerca mucho a la realidad, en esta ocasión sirvieron de motor y de impulsor de una situación que parecía, en medio de una pandemia, algo impensado. Entonces, por eso es que yo creo que el Barça termina siendo fascinante, independientemente de si se es hincha o no, seguidor o no de la institución. Bueno, ciertamente siempre hemos considerado desde su nacimiento que Twitter, por ejemplo, era un bar de borrachos, ¿no? Pero en esta ocasión sí que realmente yo creo que ha sido un bar en el que no se permitía el alcohol y la gente ha sido más, ha bajado un poco el tono de excitación, ¿no? En lo que es el insulto y la algarabía esta. Y sí, pues yo creo las redes sociales han recogido bastante bien un pesar bueno, que ya venía de hace tiempo, ¿no? Con la actual junta directiva, ¿no? Pero yo quisiera hacer una parte sobre esto, porque me da la sensación de que es cierto que este club ha ido dando un poco bandazos, y bandazos importantes, ¿eh? Desde hace años, muchos años. Pero yo soy de los que considera que el socio barcelonista es muy conservador. Muy conservador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que queda bastante afectado por el resultado y por la inmediatez. Con esto quiero decir que si el Barcelona no hubiese perdido 2-8, no hubiese perdido 2-8 y hubiese llegado a una final, imagínate, bueno, tendría que haber pasado primero una semifinal, después una final, a una final en la que se hubiese dignificado un poco la actitud de los jugadores, yo creo que ahora estaríamos en un momento de calma absoluta. O sea, es incendiario el 2-8. Es incendiario el 2-8. Lo digo porque es cierto que cuando haces la mirada hacia atrás, la gente empieza a amontonar el por qué yo doy apoyo a una moción de censura, pero al final hay un detonante. Y ese detonante, si no está, yo creo que ahora estaríamos en un momento de calma. Posiblemente mucha gente enfadada con la Junta Directiva, pero estaría pensando, bueno, les queda un año y ya está, ¿no? Bueno, ese 2 a 8 ha hecho mucho daño en el corazón, en el sentimiento, en todo lo que se pueda sentir el socio barcelonista, ¿no? Hasta el punto de que es verdad que no habiendo partidos de fútbol, que siempre lo hemos defendido, ¿no? Si no hay un partido de fútbol en el que puedas reunir allá toda tu logística, ¿no? Para poder conseguir el máximo de votos, parece una tarea bastante difícil o casi imposible, ¿no? Pero esta vez yo creo que la gente, bueno, ha sido una... A ver, primero hay que validar... Primero hacemos una cosa para después no tengamos que decir, hostia, lo que hemos dicho ya en la tertulia y han salido 5 o 8 mil votos invalidados, ¿no? Bueno, primero pensemos en que a ver cómo va la validación, importante, pero imaginemos que la validación va correctamente en el sentido de que al final se va a votar, o sea que van a haber como mínimo 16.520 firmas, ok. Hombre, la respuesta, la unidad, un sentimiento unificado hacia "Escolta, esto se ha acabado", me ha parecido un golpe, vamos, yo de verdad, nunca lo había visto, ¿eh? Nunca lo había visto, nunca lo había visto. Es más, estoy convencido de que habiendo partidos de fútbol, como mínimo un par en el Camp Nou, en las mismas circunstancias, yo creo que los promotores podrían haber incluso pedido más papeletas para reunir firmas, ¿eh? Yo estoy tan de acuerdo con lo que tú mencionas del resultado. Y además lo que mencionas acerca de la recogida de firmas también se puede probar, digamos, son hechos probados, digamos, son hechos que además pueden ser demostrados. En cuanto al resultado, porque, a ver, de este club salió Pep Guardiola como entrenador, e inmediatamente ya empieza el club a cambiar de modelo, de idea, se trae a Neymar como figura, digamos, individual para ir demoliendo un poco la cultura quizás que se había instaurado anteriormente, y se llega a la renuncia de Rosell, se queda Bartomeu, asume como presidente y se convoca a las elecciones. Y Bartomeu, que es
más allá de la gestión, es un personaje que no te transmite nada, no es un tipo con carisma, no es el Laporta a quien odias o quieres, porque es un tipo que se conecta con la gente, termina ganando a partir precisamente de ese triplete y una masa social que además acepta el fichaje, por ejemplo, de Arda Turán, un futbolista al cual no se le evalúa en ningún momento si era necesario o si era perfil Barcelona. Entonces yo creo que eso que tú mencionas, más que una percepción, es un hecho tangible. Y lo otro es la anterior recogida de firmas, para intentar una moción de censura no llegó al número, no llegó a la cifra, y habían partidos. En esta, sin partidos, los promotores de esta acción lo han logrado. A ver, han logrado recoger las firmas, como tú bien dices, falta revisar y verificarlas. Pero sí creo que la inmediatez, en este caso, que anteriormente había jugado siempre a favor de Bartomeu, le hizo un daño. Y en esa inmediatez, no sé cómo ves tú, está el caso de Leo Messi. Está la aparición de Leo Messi en aquella, llamémosla charla, porque entrevista no la tengo como tal, pero sí charla con un periodista para un medio que logra tener este impacto gigantesco, en el cual la primera impresión de muchos es Bartomeu ganó la batalla, pero yo siento que Messi lo que terminó haciendo fue darle un impulso más a esta recogida de firmas. Pues Ignacio, yo no sé, yo no lo tengo claro. Es decir, estoy convencido de que muchos de los que han presentado su firma y el apoyo hacia la moción de censura posiblemente apoyan la situación de Messi. No sé cuál es, pero la situación de Messi la apoyan. Pero yo creo que en la masa social del Barça, eh, a ver, yo a Messi soy un gran fan de Messi, lo respeto muchísimo, pero yo creo que ha tenido una actitud bastante reprobable. Hay que decirlo, es decir, no estamos en contra de Messi, no estamos sancionándolo, ni señalándolo, ni nada, pero yo creo que ha tenido una actitud, cuanto menos, no sé si poco deportiva, poco profesional. Entonces, yo tengo ahí dudas de si la gente que ha dado su apoyo o ha estado condicionado por el hecho de Messi o ha sido el impulso definitivo que le faltaba para apoyar a Messi, para apoyar la moción de censura. Yo te diría que, no sé, si yo me pongo en mi caso, yo soy socio y quiero votar la moción de censura, que Messi se haya manifestado o no, me da lo mismo, porque me imagino que a mí se me activa la moción de censura en el 2-8, ¿no? Yo creo que ahí es cuando se activa mucho la moción de censura. Y a veces también quizás porque el día a día va creciendo la idea de que el club no quiere explicarse. El club, hay un presidente que guarda silencio, que le importa, bueno, porque supongo sus asesores, muy bien pagados y retribuidos, pues deciden que el presidente no tiene que hablar. Es decir, viendo que te viene un tsunami, tú eres incapaz de salir al paso y defender tu postura, que yo creo que es defendible. Es decir, en el sentido, oiga, esto mejor ha sido, digo yo, desde la posición del presidente, eso ha sido una cuestión deportiva en la que los jugadores han fallado. No, es que guarda silencio por eso. Aquí sí que veo yo que la gente se haya podido ir calentando, porque cuando tú te peleas con alguien, en este sentido, en una discusión así, si tú no planteas tu posición, siempre vas a ir detrás del que está hablando. Y vas a tener que estar rebatiendo, no, esto sí, esto no. Ahora, si es un tú a tú, es decir, que tú desde el primer momento marcas un poco la línea, hombre, pues digamos que tú llevas las riendas del discurso, llevas las riendas del juego, ¿no? Pero ese silencio a mí me da la sensación de que yo creo que aquí sí que ha habido gente que yo creo que ha dicho, no, este tío no puede estar como presidente. Y lo de Messi, pues en algunos casos sí, pero yo no creo que haya sido tan definitivo. Piensa que ha habido un momento en el que si el Barcelona hubiese cedido un poquito, Messi ya no sería jugador de Barça. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, la posición de Messi ha sido como muy, sí, evidentemente en esta charla o en esta entrevista, como tú lo has dicho antes, pues es posible que sí, que bueno, en fin, al final se tiró un poco para atrás, ¿no? Pero él, si el Barcelona hubiese dicho, bueno, venga, más, 100 millones o 80 millones, ella no estaría aquí. Entonces, Messi no se ha presentado a los entrenamientos, a los primeros entrenamientos. Messi, poco menos, que también puso un muro entre él y el entorno, ¿no? Entre los socios y tal, ¿no? No se explicó, no dijo nada. Todo eran filtraciones, todo eran cosas que venían muchas desde Argentina, ¿no? Entonces, yo ahí tengo dudas de que haya muchos socios que hayan podido avalar la posición de Messi. Yo tengo dudas, ¿eh? Porque al final, la historia del Barcelona, bueno, el Barça tú esto lo conoces también, la que han jugado, si no los mejores juegos del mundo, buena parte de los que nosotros consideramos mejores juegos del mundo,
han tenido tránsito por Barcelona. Bueno, desgraciadamente algunos han tenido un paso muy efímero y han desaparecido. Pero lo que quiero decirte que no solamente en Barcelona, sino en el resto de los equipos, al final todos somos un tránsito, incluso los periodistas, ¿no? Que estamos por aquí, desaparecemos, vendrá otra hornada y el club se mantendrá. Por lo tanto, la esencia del club, yo creo que todos la tenemos claro, todos, de que lo que tiene que prevalecer es la entidad, la institución. Claro, querer tú dinamitarla, aunque seas apuntando al presidente, pues eso de cara a la opinión pública, de cara a la masa social, es muy complicado. En el motín de la Hesperia, de mediados de los años 80, era una cuestión de impuestos, de que los jugadores consideraban que el Barcelona tenía que pagar los impuestos. La plantilla se reunió en el Hotel Hesperia, en uno de los muchos hoteles que hay en Barcelona que se llama Hesperia, y pidieron la dimisión de Núñez. Bueno, lo que está claro es que al fin de semana siguiente tenía que jugar el Madrid en el campo del Barça. Yo creo que hubo un pacto de los jugadores de que dijeron, oye, como perdamos, hay avalancha, o sea, hay alud de gente y aquí nos matan a todos. Barcelona gana 1-0, pero es que desde que empezó el partido, la gente se puso en contra de los jugadores. Lo digo porque a veces los tiros estos que dices, apunto al presidente o apunto a la junta directiva porque posiblemente pues, no son de aceptación absoluta por parte de los socios, a veces el tiro hace efecto boomerang y se te puede girar en contra de ti, ¿no? Bueno, esto no lo hemos podido calibrar en el Barça porque nadie puede entrar en en el Camp Nou, no hay aficionados, no sabemos calibrar cómo la gente puede discernir esto, ¿no? Pero, insisto, no quisiera hacerme pesado. Yo tengo algunas dudas de que ha habido muchos socios que se hayan movilizado por las palabras de Messi. No te has hecho pesado. A mí una de las motivaciones de estas charlas es conocer la impresión de los que saben, independientemente o mejor dicho, mejor aún si hay una diferencia de opiniones entre cada uno de los conocedores del club. Quería ir al entorno, pero antes, porque mencionaste algo muy interesante, que es el silencio del presidente. Sí, A mí la sensación que me da, porque al final esto habría que estar en la oficina de Bartomeu para conocer si es una estrategia, pero sabemos cómo se mueve el nuñismo y el neonuñismo. Bartomeu puede ser que diga, ¿para qué hablo yo? Si yo tengo quienes hablen por mí. Y si algo han hecho, digamos, estos medios afines al poder es hablar mucho por Bartomeu, incluso tras la recogida de las firmas. Puede que Bartomeu esté siendo asesorado en ese camino. Pero te estás refiriendo, pregunto, a los medios de comunicación, a periodistas a través de medios de comunicación. Sí. Bueno, evidentemente, a ver, pero esto pasa en el Barça, pasa en el Madrid, pasa en la política. Es decir, a veces el poder lo que hace que hay una correa de transmisión que es el medio de comunicación, el periodista afín y todo esto, que hablan por ti, ¿no? Entonces, bueno, las fuentes se obvian, ¿no? Pues no refieren directamente al presidente. Y las cosas funcionan así, sí, es posible. No digo que no se haya quedado reflejada en algunas portadas o en algunos artículos de opinión la opinión que posiblemente ha tenido el presidente. Pero aunque él no la manifiesta, yo mantengo esta duda de acerca de cuál era su opinión. A mí me ha parecido bastante sonrojante que en una crisis, yo creo que aguda, importante, en la que incluso te puede costar el puesto a ti como presidente del Barça, haya sido incapaz de gestionar esto delante de un micro. O sea, yo entiendo que las limitaciones de Josep María Bartomeu en la distancia corta de un micro ante la audiencia, pues porque tartamudea, porque salta las palabras, porque tiene unas construcciones un poco deficitarias y tal. Yo lo entiendo, pero bueno, también tienes tu espacio para entrenarte, ¿no? E incluso puedes llegar a hacer esto tan poco, tan corriente y tan en fin, iba a utilizar un término poco agradable, que es que en una rueda de prensa no admitas preguntas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el presidente de Barcelona tendría que haberse manifestado. Sobre todo porque es que yo creo que hay veces que ves, por ejemplo, ahora estamos en un periodo de pre-campaña. El efecto simpatía, ¿no? de todos los precandidatos va a ser que seguro tú, vas a poder tenernos aquí a todos en una entrevista. Cuando haya presidente nuevo, no se van a acordar ni de tu nombre.
Y esto es así. Entonces, si esto funciona de esta forma, ¿cómo es posible que el presidente, porque al final te guste o no te guste, no deja de representar a 130.000 o 140.000 socios más toda la masa social? Tú tienes que tener una posición firme sobre un caso concreto que es que, bueno, que es que te están planteando una moción de censura y hay una crisis inmensa con el jugador más importante de la historia de tu club. A veces, yo no sé si esto va un poquito, la idea va un poquito en asemejarse a lo que hace el Madrid. El Madrid del silencio estampa es demoledor, Sí, pero demoledor en el sentido de que allá parece que no pasa nunca nada. Es cuando decir, se... el caso Bale, lo hubiésemos tenido en Can Barça y hubiese sido un escándalo cada día. Pero espérate, el caso James O, Rodríguez. James Rodríguez, por ejemplo. Y como le tocaban unos derechos económicos a Banfield, un club humilde en Argentina, la gente se entera de que no hubo venta. Exactamente. Sí, sí. Y en cambio, en Can Barça se vende a Rakitic por 1 millón más una serie digamos, de posibilidades más que sabemos que son de difícil cumplimiento y se arma la que se arma. Pero Y también la porque gente se pone las manos a la cabeza, sí, sí. tiene una vida mucho más política. A ver, no hay que olvidar que en el Real Madrid se hizo una reforma de estatutos en la cual para acceder a la presidencia, ya ni siquiera a la presidencia, a la candidatura, a una candidatura oficial para pelear por la presidencia es casi imposible. Estamos hablando de 3 tipos en España. Ya ni es socio del Madrid. Pero claro, sí, ahí el silencio es sepulcral, ahí no se tocan Ya. esos temas. Entonces, a mí me da la sensación de que se haya podido querer imitar esa manera de hacer, buscando el beneplácito de los medios, que ninguno lo ha reclamado. Es decir, desde el 2-8 no ha habido ninguna portada de Bartomeu. Claro, la gente se recuerda, no, porque en el año 2008, cuando hubo la moción de censura contra la Porta constantemente estaba en portada y señalado, ¿no? Bueno, yo no haría comparaciones, pero lo lógico es que periodísticamente, yo digo desde el punto de vista periodístico, ya no hablo aquí del ámbito que si me gusta más o me gusta menos o me cae bien o me cae mal, pero desde el ámbito periodista, que tú no hayas puesto al presidente del club en ninguna portada con una serie de indicaciones de presidente, pam, 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 ya ni acusándolo, simplemente, oye, a ver, al final el responsable de todo esto es el presidente, ¿no? El que contrata, el que me echa a la calle, el que destituye, esas cosas. Y no salían ni en ninguna portada. Hombre, sospechoso. Bueno, evidentemente las líneas de los diarios deportivos a veces están subyugadas a hechos que nosotros desconocemos, ¿no? Pero que intuimos. Bueno, de los diarios en general, diría yo, y de los medios en general, porque al fin y al cabo hoy en día son más empresas que otra cosa, ¿no? Yo te diría, o te agregaría otra suposición, y ya para pasar a hablar del entorno, cuando tú dices, digamos que puede haber un gusto por la forma de conducirse en el Real Madrid, ¿no será también que ya se sienten dueños del club? Porque al fin y al cabo, parte de esta directiva y la anterior etapa del nuñismo tenían como muy, muy internalizado ser propietarios de ese club. ¿Tú te refieres a los medios de comunicación? No, 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 me refiero a las directivas. A la directiva. Bueno, claro, es que al final, tanto tiempo en el poder, pues el espacio se hace a ti, ¿no? O tú te haces al espacio y al final todo se confunde, ¿no? Aquí siempre ha habido una manera de expresarse cuando, por ejemplo, un presidente de la Generalitat pues ha recibido un palo, el discurso era que el palo lo recibía Cataluña, no tú, ¿no? Entonces, cuando en el Barcelona pasaba lo mismo, el palo le caía al presidente, entonces él hacía como si el palo le cayese al Barça. No, no, la crítica va hacia ti, no hacia el Barça. Es decir, no confundamos la persona con el todo, ¿no? Y a veces, bueno, sí, pueden pasar estas cosas. A ver, yo creo que en todo esto de la moción de censura, en todo esto de esta crisis, evidentemente siempre ha habido una componente económica que ha sido que la lectura que he hecho yo, a lo mejor me equivoco, pero vamos a dejar que pase el tiempo para ya, bueno, cada uno pues que llegue a su conclusión, ¿no? En cómo planteo esto con una hipótesis. La hipótesis que planteaba yo era que considero que esta junta no va a dejar a libre albedrío el club, se va a ir de rositas. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de cerrar todas las cuentas. Sobre todo estas, que las tiene que validar en una asamblea de compromisarios. Pero después están las de este curso, que empezó el 1 de julio y acabará el 30 de junio del año 2021, ¿no? Yo siempre he pensado que
bueno, existía esa necesidad de cerrar las cuentas, de que no hubiese un externo que te las dijese, a ver, un momento, esto lo has cerrado, vamos a reformular cuentas, que fue lo que pasó en el 2010. Vamos a reformular cuentas y las llevamos a la Asamblea de Compromisarios. La Asamblea de Compromisarios, como dicen los estatutos, que crea hacer lo oportuno, lo que crea hacer oportuno, ¿no? Como, por ejemplo, presentar una demanda, ¿no? Entonces, yo siempre he considerado que ellos tenían esta necesidad, ¿no? Entonces, esta necesidad hace pues que ellos se amarren a una estrategia que es que, oye, esto, que nadie se mueva de aquí porque esto es nuestro, ahora, esto es nuestro. Bueno, pues esto es un poco la postura que yo he defendido. También es cierto, lo digo porque he recibido alguna crítica de que, hombre, pues si los echamos ahora, los echamos, ahora, ellos, el club se puede volver otra vez a reformular, pero claro, existe también la idea que pasó en el 2010, en el 2003, que es que si tú a un presidente lo echas antes de acabar su mandato, tú te haces cargo de todas esas cuentas, con lo cual el presidente queda liberado, pero si queda liberado. Puedes buscar en las cosquillas en anteriores ejercicios, pero bueno, también están validados por la Asamblea de Compromisarios. Todo lo que esté validado por la Asamblea de Compromisarios, yo creo que va a ser difícil de que alguien pueda decir, no, es que aquí donde decía Diego tiene que decir Diego. No, 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 eso ya está aprobado por la Asamblea. Todos los socios compromisarios llamados a filas, que son 4.000 y pico, aunque después en la sala hubiesen solo 300 o 400, han aprobado esas cuentas. Por lo tanto, chitón. Pero estas, por ejemplo, yo considero la postura que tengo yo, ¿no? Una cosa es el socio enfadado, pero hablando estratégicamente desde el plano político, para los precandidatos, yo es que creo que es un caramelo envenenado. ¿Y por qué? Porque tú quieres entrar en medio de una temporada porque crees que el club está ya destrozado y vas a hacerte cargo de unas cuentas en las que ya ha empezado la liga y no hay público. El Barça es el club en España, si no me equivoco, pero creo que es así, que más factura por ticketing. Quiere decir, libera espacio de los socios que no van al campo y con su entrada hace ventas. Ventas, la mayoría de veces, a extranjeros. El club está cerrado, en lo que hablamos desde el Camp Nou. No hay este ticketing, no hay extranjeros, no hay nada. Esas cuentas, evidentemente, que ya para cerrarlas este año habrán tenido problemas, pero para cerrarlas este año, porque los contratos de los jugadores siguen vigentes. Hubo un recorte hace unos meses, pero estamos en el presente. En el presente, yo no sé si se van a vender las mismas camisetas. El ticketing, yo no sé cómo va a ir. Los sponsors, yo no sé si la pasta final va a tener que reunirse y decir, oye, yo si fuese precandidato, tendría muy claro de que esta junta tiene que acabar este año. Y tendría que acabarlo este año, sin darle más vueltas. ¿Por qué? Tú vas a coger el club, por ejemplo, en febrero, o en marzo, o en diciembre. ¿Vas a coger el club con esta deriva? Y ojo, que la pandemia del coronavirus no sabemos qué nos va a deparar dentro de 2 semanas, un mes o 4 meses. Sí, ¿Y tú porque quieres coger el club ahora? Yo creo que eso a ver, a lo mejor la palabra no es muy correcta, pero está más cerca de ser un descerebrado de una persona sensata. O sea, yo entiendo al socio enfadado, que hay que echarlos, hay que echarlos. Yo los entiendo. Pero a los promotores del voto de censura que pueden llegar a convertirse en en precandidatos y al final candidatos, en el caso de que la moción de censura prospere y haya elecciones, primero, el periodo, imaginemos que las elecciones son el 18 de febrero. Del 18 de febrero al 30 de junio te va a contar un año por estatutos. sí, Eso de entrada. Y segundo, que vas a entrar en un club a ciegas, sin saber lo que hay, muchos de los cuales no de los actuales precandidatos, por decirlo de alguna forma, no pertenecen a la industria del fútbol. Con lo cual, el desconocimiento, y claro, yo también puedo pensar de que esto funciona así, pero cuando te metes en el meollo, eso debe ser otra historia. Yo, de verdad, creo que están más cerca de ser un descerebrado de alguien que tenga una cordura bien firme. yo pensaba que Laporta, por la experiencia, iba a ser un poco más cuidadoso. Si bien es cierto, no es promotor de la moción, pero al final terminó con alguna comunicación apoyando la búsqueda de firmas. Bueno, Porque, pero Ignacio, perdona, tú puedes dar, es decir,
si yo me pongo, a ver, yo no voy a hacer de Laporta es él, pero a lo mejor yo hubiese también dado mi firma al voto de censura para penalizar a la Junta Directiva, para darles un toque de atención, pero a lo mejor en la votación o no voy a votar o a lo mejor voto que no. Claro, ahí puede estar, ahí puede estar. Ojo, ojo. Sí, porque a mí me llamó mucho la atención de lo del Laporta y lo pensé precisamente por su historia propia como presidente, porque se le contó como un año, un periodo, creo que fue no sé si fue una semana, un día, No, fue casi 10 días. Sí, casi pero 10 días. eso ya se contenía en los estatutos desde hacía más de 10 Claro, años. Sí, claro. sí. Y él después lo cambió en los estatutos del 2009, pero en el 2013, cuando ya entró, cuando ya entró Rosell, volvió otra vez a cambiarlo. Es decir, cuando entró Laporta, se ampliaron el mandato de 4 a 6 años y se escribió en un apartado diciendo que por el caso este, por ejemplo, de un voto de censura o por lo que sea, el periodo ese hasta el 30 de junio sería un periodo y después, a partir del 1 de julio, contarían los 6 años. Claro. Pero Rosell lo volvió otra vez a cambiar. ¿Qué es como está ahora? Has dedicado mucho tiempo a estudiar el entorno blaugrana, sobre todo el nuñismo, los medios y también el entorno de Laporta. ¿Qué es el entorno blaugrana para aquel que nos está viendo, que es fanático de Messi, que es fanático, no sé, de Luis Suárez, que está aparentemente ya por salir, o que es fanático, no sé, de Busquets? ¿Con qué te encuentras en ese entorno blaugrana? Porque para mí es como una jungla entendido con la infinidad de especies y la infinidad de intereses. Pues, bueno, para contextualizar, yo te explico que yo durante una época de mi vida deseé salir de mi trabajo para conocer otras experiencias y ciertamente no me fue bien. Entonces yo tenía 2 años de excedencia. Entonces, antes de cumplir el primer año, yo el otro trabajo lo dejé y me quedé con una mano delante y una mano detrás. Tenía que esperar a que concluyese la excedencia para volver otra vez a mi puesto de trabajo. Entonces, un director del diario L'Esportiu, que estaba buscando pues, periodistas para escribir sobre temáticas diferentes, me propuso que hablase sobre el entorno del Barcelona, que hiciese, bueno, no una tesis, pero sí una mirada del entorno del Barça. El concepto entorno siempre ha estado, es decir, la palabra entorno en el diccionario viene de hace un montón de años, ¿no? Pero ubicado en un club de fútbol como es el Barça, esto viene de una época muy, muy interesante que era, bueno, Johan Cruyff ha sido, ¿no? Siempre un personaje de vocablos extraños para definir situaciones y peculiaridades, y él definió el concepto entorno para referirse a todo ello que le afectaba a él como entrenador e incluso a su vestuario. En un viaje a Praga, perdona, No, no hay problema, no hay problema. los problemas del directo, ¿eh? Los problemas del directo. En un viaje a Praga, el Barcelona creo que diría que perdió 1-0, empató 1-1, no me acuerdo. La cuestión es que para desviar la atención, porque Cruyff era el desviador de atenciones, es decir, Cruyff lo ha tenido todo, pero es que hemos vivido la época de Cruyff en la sala de prensa y tal, hemos visto cosas divertidas y otras no tan divertidas. Entonces, él se refirió al entorno, de que el entorno pues era, bueno, un poco menos que el que le ponía palos a las ruedas, ¿no? ¿Qué era el entorno en ese momento? El entorno en ese momento era Antón Parera, el director general del Barça, que había permitido viajar a algunas mujeres de directivos en el avión y que, bueno, eso evidentemente pues le tocaba los cojones a London Plata. Y eso fue el entorno. Así empezó el entorno, ¿eh? El concepto entorno. Así empezó el concepto entorno, ¿vale? El concepto entorno. De ese inicio, claro, el entorno, ¿qué es el entorno? Cualquier tipo de movimiento que se ejerza internamente y externamente al club. Es decir, ¿entorno puede ser el jefe de prensa del Barça? Hombre, pues no. Sería más entorno, no entorno, entorno, ¿no? Pero claro, no es un término. ¿Entorno podría ser esta conversación entre tú y yo? Podría serla. Si, por ejemplo, imagínate que tuviésemos pues cientos de miles de visualizaciones y en todo lo que nosotros nos pronunciásemos, pues pudiésemos ejercer cierta potestad para influir en alguna decisión de nuestros seguidores. Eso podría ser una forma de ser entorno. Entorno son los medios de comunicación. Entorno es, pues un representante de jugadores.
que en un momento dado pues, puede llegar a desestabilizar un vestuario. Entorno pueden ser periodistas, efectivamente, que pueden ser periodistas, pero también puede ser una asociación de seguidores del Barcelona que en un momento dado impulsa una moción de censura. Entorno puede ser un ex precandidato en las elecciones del 2015 que se presenta en esta y resulta que hace una envolvente y presenta la moción de censura antes que nadie y descoloca a todo el mundo. Entorno es todo esto, pero es que entorno, y entonces alguien diría, pero esto también pasa en mi equipo. Efectivamente, lo que pasa es que nosotros hemos puesto el nombre entorno. Si tú lo quieres copiar, te lo trasladamos a ti. Es como, por ejemplo, los americanos o los ingleses, cuando inventan un equipo, le ponen los nombres que ellos conocen. ¿Por qué llamamos gol? Pero si gol es una portería, sí, sí, pues eso es gol. ¿Por qué llamamos portería? Pues bueno, llamamos portería, pero que sepas que originalmente se llama gol. Eso es gol. Pues así está. El primero que habla, el primero que define las cosas. Y en tema electoral, ¿hay un entorno? ¿O un solo entorno? No, pero vamos, es que, a ver, es que ya el propio hecho de elecciones ya es un entorno. ¿Por qué? Porque la agitación que se vive en torno a unas elecciones o un referéndum, como puede ser, por ejemplo, el voto de censura, es de una actividad frenética. Pero frenética quiere decir frenética. En esto, por ejemplo, los diarios muchas veces, depende de cómo vayan las cosas, sí que lo que hacen es dedicarse un poco a lo que es la pelota y dejarlo otro, porque si no la política se lo comería todo. Piensa que para esas elecciones, no, sé, no los he contado, porque claro, al final también tienes que presentarte. Otra cosa es que digas, yo a lo mejor me presento, ¿no? Hay muchos potenciales que se quieren presentar, pero hasta que no den el paso, no son precandidatos. Bueno, pues pueden salir 7, 8 o 9 o 10. Estamos a números del año 2003. El año 2003 Sí. creo que fueron 8. Quedaron 2 descolgados porque no consiguieron las firmas y después quedaron 6 que consiguieron las firmas de aquella manera, porque aquel recuento de firmas fue un poco extraño. Y al final se abrió la puerta y entraron muchos por allá que no tenían que haber entrado nunca en la vida. Pero bueno. Pero sí, yo creo que estamos hablando de mucha gente. Yo creo que hasta que no quede definido la parrilla de salida, hablar de 8 o 9, no sé. Es que ahora mismo hay 2 o 3 que sí han dicho que se presentan. He oído por ahí que Freixo también a lo mejor esa semana hace un acto de presentación. Pero yo creo que todo estará en función de cómo esté la moción de censura. Porque empezar a quemar naves ahora, un poco complicado. Te pido un poquito con el micro porque se te ha caído un poco. Aprovecho justamente de seguir conversando porque, eh, a ver, hablándolo con Frederick Porta y con Ángel Iturriaga, el papel de las peñas, la fuerza de las peñas a la hora de tener un voto muy conservador, como tú mencionas, pero que es un votante de una edad, no digo avanzada porque sonaría como si estuviésemos hablando ya de ciudadanos que pasan los 80 años, pero sí de personas mayores de 50, 60 años. En este escenario, a ver, de pandemia, de restricciones, de temor a contagiarse y morir, ¿qué función o qué fuerza le ves a las peñas? Porque, insisto, es una etapa muy distinta a la que hemos vivido anteriormente. Eh, si bien tengo posicionamientos más o menos claros sobre algunas cosas, yo de verdad no me atrevería a hablar de nada sobre lo que pueda pasar en circunstancias como las que vivimos ahora mismo. De entrada, ya invitaría a todo el mundo a no hacer apuestas sobre quién va a ganar o quién va a dejar de ganar. Primero, porque no conocemos la parrilla. Segundo, porque las elecciones de Barcelona hacen unos giros dramáticos inesperados a veces. Cuando piensa que la gente no van a ganar, bueno, hay que concurrir, hay que luchar y al final estamos en un mundo muy mediático en el que, bueno, esto ya nos viene desde las elecciones americanas, el candidato lo es todo. El candidato lo es todo. Entonces el candidato puede tener sus puntos de flaqueza, puede ir un poquito algunos días que no va bien fino y tal y cual. Por lo tanto, yo aquí no me atrevería a hacer apuestas. Y sobre el efecto de las peñas en un mundo de coronavirus, no tengo ni idea. No tengo ni idea, porque al final, a lo mejor el hecho importante no es tanto el coronavirus como la parrilla de opciones que exista. Es decir, a ver, en este club se han dado circunstancias que eran imposibles de admitir. Que en el 2003, Joan Laporta, un
personaje denostado en el barcelonismo por haberse atrevido en el año 1998 a plantear la moción de censura al todopoderoso Núñez, cuando Núñez, el año anterior, en el 1997, había ganado las elecciones contra el candidato al cual apoyaba Joan Laporta, que era Ángel Fernández, por 24.000 a 5.000 votos. Claro, pues era impensable. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los giros dramáticos del barcelonismo, que a veces la gente, bueno, a lo mejor a ti no te ha llegado esto, pero era muy usual escenificar el comportamiento del socio en lo que llamaban estripar el carnet, era romper el carnet cuando se enfadaba muchísimo. Por una parte estaba el gamper. El gamper era el gran momento de entrada del equipo en la temporada, pero como no se daba por televisión había que ir al campo. Los campos estaban abarrotados de gente, que había doble partido, semifinal y final. Entonces la gente, en función de lo que veía, decía, aquest any sí, este año sí. Pero a mitad de temporada y rompían el carnet, estripa el carnet. Bueno, pues esto hace un comportamiento muy parecido a este, ¿no? Es decir, la fuerza de las peñas siempre ha sido muy observada por el poder. ¿Por qué? Bueno, porque se puede llegar a condicionar la mirada de la mayoría de ellas, el voto o la posición de la mayoría de ellas respecto a los intereses que, por ejemplo, persigue el club. Pero yo no sé si esto cada vez va a menos. Yo no sé si esto cada vez va a menos. Lo digo porque es ciertamente interesante que veamos que el mundo ya no es el club se manifiesta a través de un medio de comunicación y desde aquí se canaliza todo la... Es decir, ahora mismo, para estar enterado de lo que pasa en el club, hay miles de fuentes. La principal, la del club, porque el club se ha convertido en media. El Sí. club hace televisión, hace radio, emite mensajes, emite contenido, es decir, hace lo que se conoce como media. Y después, bueno, es que las redes sociales te pueden suministrar todo tipo de información, con lo cual llegar a pensar que es única la figura de las peñas, de que tú puedes mover una tecla o puedes orientar, me parece darle demasiado poder. Ahora, es bien cierto que aquellas directivas que han cuidado a las peñas, pero como pasa en todo el mundo, es decir, un político que es capaz de ir a tu barrio, a tu calle, a interesarse sobre tu entorno, ese político es posible que tenga ganados muchos votos en esa zona. ¿Por qué? Por el interés. Entonces, a la Junta del Barça, el interés hacia las peñas le cuesta poco. De ahí que se pueda desprender que el club controla las peñas. Bueno, o a lo mejor es que tienen interés por ellas. Es decir, la función de las peñas, yo no soy peñista, yo a veces he mirado a las peñas con cierto desdén, pero realmente para una peña en un pueblo a 500 kilómetros de Barcelona, el hecho de pertenencia a un club en el que a lo mejor un directivo una vez en su vida va a verlas, se interesa por ellas, se reúnen para ver el Barça y tal y cual, ostras, a lo mejor la vivencia es interesante desde su punto de vista y no desde el desdén a lo mejor que las miro yo, ¿no? No, no, claro, y además les da un sentido de pertenencia importante porque a eso a lo que pertenecen, esa institución nos está mirando. Cuando ellos se Efectivamente. sienten a eso, 500, 300, 600 kilómetros de distancia. En el año 2020, ¿en qué etapa ves el neonuñismo? Entendiendo porque Núñez ya no está. Y es un tópico muy recurrente, el neonuñismo, es decir, la continuación de la forma de entender al Barça desde los principios del expresidente. A ver, por nuñismo se ha entendido siempre una manera poco democrática de entender el club. Hay 50.000 definiciones. Una podría ser esta, además de lo que voy a continuar diciendo ahora. Es decir, Núñez, por ejemplo, era un personaje que su pilar es la economía. Núñez es una persona que está fuera de la industria del fútbol, del deporte, cuando él accede a la presidencia en 1978. Es decir, Núñez desconoce cómo funciona esto. Pero su pilar básico, porque él viene de una estructura familiar en la que evidentemente, bueno, pues una industria en la que si tú en tu negocio entran 15 y tú gastas 20, debes 5. Ese es un problema, pero si gastas 15 y gastas 12, pues tienes 3 remanente, ¿no? Para hacer no sé qué. Esto lo traslada al Barça.
Entonces, su pilar fundamental, evidentemente, es buscar el éxito deportivo, pero lo que él vende es economía, economía pura y dura. Entonces, bueno, él tiene mala suerte con algunos fichajes, con el encaje de algunos jugadores, de algunos entrenadores, y ciertamente no se le puede negar que desde que entra hasta que sale, excepto en alguna época de Johan Cruyff, que fue cuando intentó hacer una reforma del equipo en el 95-96, no se lo permitió, y cuando entró Robson le dio lo que quiso, y cuando entró Van Gaal le dio lo que quiso, ¿no? Pero excepto en este periodo, yo me da la sensación de que eso no se le puede negar a Núñez, que es que procuró que los mejores jugadores del planeta que estuvieran al alcance del Barça pudieran estar en el club. Otra cosa es que cuidase la cantera, que la cuidaba poco o mal, en el sentido de que la maltrataba bastante, en lo que hablamos económicamente hablando. Me refiero al aspecto económico. En realidad hablamos del nuñismo como una manera de entender de que en el momento que el viento va a favor, aprovecho para adelantar elecciones, coger con el pie cambiado a la supuesta a los socios contrarios y me presento en las elecciones sin que haya oponente y voy renovando cargos uno detrás de otro, ¿de acuerdo? Eso es un poco el nuñismo. Bueno, trasladar esa idea a nuestra modernidad, bueno, yo creo que es más una ofensa. Es más una ofensa. Es decir, durante mucha época, a los árbitros, cuando cometían un error, se les llamaba guruceta. En el campo del Barça se gritaba guruceta, guruceta. ¿Qué es guruceta? Guruceta es un árbitro que en un Barça-Madrid de Copa señala un penalti contra el Barça cuando el jugador estaba a 2,5 metros del área. Estamos hablando de una época en la que es un contragolpe. El árbitro, no voy a defender el Guruceta, mucho menos, estaba en la otra área casi, corriendo. Quizás el Linier, pues no. La cuestión es que hubo una falta fuera del área, pero picó penalti. Antes, a los árbitros, los equipos los podían recusar. Es decir, este árbitro no quiero que me pite. Y Guruceta creció un monstruo de que cada árbitro que arbitraba mal, se le cantaba Guruceta, Guruceta. Claro, me da la sensación de que pasa algo similar. Cuando se dice, esos son neonuñistas. Ya, pero es que el Núñez es de la época de los años 70, 80 y 90. Ahora estamos en el segundo decenio del siglo XX. Yo no sé si los seguidores, los directivos de ahora tienen algo que ver con Núñez. No lo sé, no tengo ni idea. Ahora, ¿podemos faltarles el respeto o insultarlos diciéndoles que eres un nuñista? Bueno, se les puede decir, pero hay que ser consecuente con lo que estás diciendo. Es decir, no tienen ningún tipo de referencia. Es decir, al final todos me imagino que buscan lo mismo. Es decir, que en el campo hayan los mejores y que la economía te funcione. Ahora, una cosa es que en el campo no te funcione nada y en la economía vayas como vayas. Pero llamar neonuñistas, yo nunca lo he tenido claro. Yo a veces he utilizado ese término, pero cuando lo he utilizado he reflexionado si estaba yo en lo cierto, porque es que creo que no casan, pero Es decir, para mí un neonuñista es Gaspar, Claro. en el año 2000. Para mí eso sí que es neonuñista. Pero claro, también tengo que recordarte que cuando sale Gaspar, Mundo Deportivo, cada verano le hacía una entrevista a Núñez, creo que es en un pueblo de Mallorca, no sabría decirte cuál, le hacía una entrevista. Y recuerdo ese verano, cuando ya Gaspar era presidente, que le preguntaron a Gaspar, a Núñez, y dijo, mi legado es mi legado, pero lo que hace Gaspar no tiene nada que ver conmigo, como diciendo, él ya se desmarcó, imagínate, o sea, se desmarcó y llegó diciendo, no, este no es ni nuñista casi, ¿no? Bueno, pues, pues así va la cosa, no sé. Yo te digo, es un término que yo creo que tiene más carga de profundidad para molestar que para definir una situación en realidad. Anteriormente mencionabas, y ya con esto voy finalizando la charla porque ha sido muy rica, pero sabes que cómo son los tiempos de las redes sociales, que si no, la juventud no nos va a querer escuchar. Bueno, yo también he empezado esta aventura y el otro día presenté un vídeo de unos 15 minutos y me dijeron que va, con 15 minutos, si esto con 7 o 5 va, digo, ¿5? Pues 5 aún ni me he presentado. No, no, con esta charla que yo he hecho por ustedes, los invitados, la gente las ha disfrutado mucho porque han sido de 50 minutos, una hora, pero porque ustedes dan un contenido maravilloso. Con mis podcasts de 15 minutos te cuento que llegan al minuto 15 protestando.
Ya, ya, ya. Pensando, así como son los tiempos que corren, ¿no? Vale, vale. ¿Habrá que hacerlo de 5 minutos? De 5 minutos, venga. Somos de otra escuela, somos de otra escuela. Pero lo que quería preguntarte era, hablaste del motín de la feria, que es un episodio también fascinante. Lo repasé mucho con Frederick Porta en un episodio especial de, a ver, la final de Berna, pero todo lo que, cómo llegó al club y qué pasó con el club después de aquella final de Berna. Han habido crisis anteriores, no hay que olvidar que hubo que hacer una No, gira. de Berna, no de Sevilla, ¿eh? No, te hablo de Berna del 61. Ah, pero con que el motín de Sí, sí, sí. Esperías en los años 80, que es que, vale, vale. De acuerdo, de acuerdo. Hubo episodios en el que el club estuvo a punto de desaparecer económicamente, ahogado, ahorcado, y una gira por México lo salva. Sí, Las sí, cifras sí. son 35.000, $38.000, que hoy en día son irrisorias en el mundo del fútbol, pero en aquel momento eran las cifras que se manejaban. Sí, sí. Y está esta crisis de hoy en día, que es una crisis que ya viene prolongándose en el tiempo, que lo tapó, o que fue tapada por un par de ligas ganadas con la conducción de Ernesto Valverde, con Messi en el campo, con los goles de Suárez y alguna que otra cosa más. Si tuviera que preguntarte por tu conocimiento del club, ¿dónde colocas esta crisis? ¿Está a la altura de aquellas? ¿Está por encima? ¿Cómo la observas? Es complicado porque, primero de todo, estamos hablando de un club que ha habido, bueno, la primera liga que gana Cruyff como jugador en el 74, el Barcelona hacía 14 años que no ganaba una liga. 14 años. Es decir, los Reds, los de Liverpool, este año ganando una liga, creo que hacía casi 20 años que no ganaba la Premier. Es decir, cuando la Premier se inaugura a partir de los hechos de que pasaron en la final de la Copa Europa entre el Liverpool y el Juventus, en Heysel, en Inglaterra, Thatcher hace un movimiento de decir, no, aquí la gente tiene que estar sentada. Después vino aquel episodio en que murieron 90 y pico seguidores del Liverpool por una avalancha y todo el rollo. Bueno, la gente tiene que estar sentada. Bueno, pues empieza la Premier como un nuevo concepto de liga. La liga inglesa siempre ha estado, evidentemente, es la más antigua de todas. Pero no había ganado nunca el Liverpool la liga. Bueno, pues eso, el Barcelona antes era lo normal. 14 años, cuando gana Cruyff la liga, la siguiente la gana con Venables, 10 años. Entonces, claro, son periodos en los que no había nada a donde amarrarse. Ahora hay ligas. De vez en cuando caen ligas. Es decir, tú miras en los últimos 15 años y te salen un montón de ligas y algunas copas de Europa. Claro, el problema es que, según la perspectiva del barcelonista, el Madrid juega muy mal y ha ganado cuatro Champions seguidas. Entonces, ahí está el desbarajuste mental, ¿no? Que da rabia, ¿no? Pero ahora se ganan ligas. Ahora se ganan ligas. Y los jugadores que antes salían, otra condición de Núñez, por ejemplo, que las grandes estrellas salían siempre por la puerta de atrás. Ha habido un periodo de años, especialmente en la época de Laporta, que se intentó por todo que las grandes estrellas saliesen bien. En los últimos años han salido bien, yo creo, pues Xavi, ha salido bien Iniesta, ha salido bien Puyol. Es decir, ha habido una serie de jugadores que han salido medianamente bien, ¿no? Entonces, claro, es complicado, es muy complicado referirte a que esta gran crisis institucional y deportiva tiene un calado muy parecido a lo que, por ejemplo, pasó en el 2003, lo que sucedió cuando aconteció el motín de la Hesperia, en los años 60, por ejemplo. Es muy complicado. Yo no haría, es muy difícil. Yo no haría comparaciones. No podría hacer, no. O sea, yo, por ejemplo, en todas ellas pondría un hecho emocional que aún a los barcelonistas que tenemos, yo tengo 55 años, pero si tenemos más o menos esa edad, eso es una cicatriz que no se borra en la vida, ¿eh? Lo que pasó en Sevilla es una cicatriz que no se borra en Sevilla. En el 2003, la situación del club era que yo pensaba que Barcelona acabaría bajando a segunda división algún Sí, sí. año. Bueno, hay un momento que está en puestos de descenso. Sí, que yo pensaba que bajaría, porque pensaba, esto es una ruina. O sea, o el Barcelona empieza a comprar árbitros para que no pierda partidos, pero es que yo lo veía en segunda división. Son momentos que la gente dice, no, es que ahora la presidencia ahora es nefasta. Bueno. Si te vas al 2003, a más de uno no os dio un ataque al corazón porque Dios no quiso. Y claro, te vas al año 60 y pico, cuando Barcelona pierde aquella final de Berna con los postes cuadrados y todo el rollo, que después de allá, pues Luis Suárez acaba yéndose al Milán, al Inter de Milán, y el Inter de Milán acaba ganando 2 Copas de Europa. Sí, son momentos de locura. O cuando en los años 30, pues o los años 40, Barcelona está a punto de desaparecer después de la Guerra Civil, es cierto.
pero cada cosa en su época y extraerlas de allá en este momento, pues no lo sé. Yo no sé si Messi, por ejemplo, yo no Pero sé es si una Messi, por ejemplo, coyuntura. Es decir, es un momento coyuntural muy sí, crucial. sí, sí, de una frustración y de una crisis aguda. Por ejemplo, yo no sé si Messi en los años 70 ya tendría 4 veces la pierna rota Claro, y nadie de nosotros hubiese visto ni una imagen, por claro. ejemplo. Habla con Charles Reixac, por ejemplo, y te explicará lo que era ir al campo de Granada, lo que era ir a los Cármenes, ir, por ejemplo, al campo de, yo qué sé, del Zaragoza, o, o al campo o al Racing, o ir a Salamanca. Claro, es que ya repartían leña lo que no estaba escrito. Y había una cámara o dos para seguir el partido, cuyas imágenes después se enviaban a Madrid, se editaban y al día siguiente había pues un pequeño resumen de 1 minuto y medio. Cada época en su contexto y muy complicado. Lo que sí que es cierto es, dime momentos en los cuales el club no tuvo aliento, en los cuales el club vivió al límite, en los cuales el club vivió una crisis profunda que llegó a hacer temblar los pilares de la entidad. Esta es una, posiblemente, pero ojo, rodeada de muchos títulos. 2003, eh, Motín de la Esperia, la final de la Copa de Europa de Sevilla. Bueno, hay unos cuantos, sí, sí. La posible desaparición del club porque no se quedaba canino. La pérdida, la derrota de la final de la final en Berna contra Benfica. Sí, sí, hay momentos de mucha crueldad. Alex, quiero agradecerte tu generosidad, tu amabilidad No, no, al para contrario. aceptar Ha sido un placer. la invitación. Haremos capítulo B, C y los que Eso es sean. lo que te iba a comprometer para hacer próximos capítulos porque, Nos queda un año para estar todo el día en Internet y en Twitter enviando cápsulas como estas. porque además se lo he planteado a Frederick Porta la necesidad a ver, de aprovechar estas herramientas y aprovechar todo el conocimiento que tienen ustedes y sobre todo la óptica de ustedes para, digamos, para hablar de este tema, porque además vienen las elecciones y creo que vienen, con ellas tendremos un material muy rico. Así que quería agradecértelo y espero que pronto, cuando esto, digamos, la peste baje, me permitas, bueno, por lo menos una cerveza o un arroz para agradecerte esta fabulosa charla que has Muy tenido. bien, fantástico. Tomo tu micro en consideración porque la próxima vez me quitaré esto que se me cae y tal. Me parece que tendremos un micro muy parecido al tuyo, ¿eh? Listo, maestro, mil gracias. A ti, Ignacio, un abrazo.